Bueno, yo estudié la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, desde que yo estudié la licenciatura en la UNACH, uno de los temas que más me interesó durante este tiempo fue saber cuál era el recorrido literario que tenían las mujeres, por ejemplo, en el estado de Chiapas. Y bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer que estamos celebrando, podemos reflexionar cuál ha sido la historia de las mujeres, por ejemplo, en la historia del arte y la literatura en Chiapas. Y esto me llevó a crear una serie de investigaciones donde precisamente yo quería saber cuándo habían comenzado a publicar o a escribir las primeras mujeres en Chiapas. Y esto tiene que ver mucho con el marco del Día Internacional de la Mujer, porque por mucho tiempo se creyó que las mujeres no habíamos participado en los procesos artísticos y literarios en general en el mundo y tampoco en Chiapas. Sin embargo, a partir de distintas investigaciones nos vamos dando cuenta que eso es un mito que tenemos que comenzar a reevaluar, porque nos hemos comenzado a dar cuenta que las mujeres hemos participado a través de la historia, en los procesos artísticos, escribiendo, pintando y haciendo participando en múltiples espacios artísticos, y Chiapas, bueno, en este sentido no es la excepción. Entonces, parte de mi trabajo fue investigar precisamente dónde estaban estas mujeres, quiénes eran, cuál fue su obra, qué temas abordaron. Y bueno, yo en mi investigación descubro que las primeras mujeres que comenzaron a escribir en Chiapas publicaron precisamente en el siglo XIX, específicamente durante el Porfiriato. Y bueno, nos llevamos con la sorpresa de que fueron muchas las mujeres que publicaron precisamente en esta época, y que también tenían la preocupación latente de reivindicar sus derechos como artistas, como mujeres, a partir de las temáticas que ellas escribieron y trabajaron en su obra, como fue el derecho a la educación, el derecho a reivindicar su trabajo en un ámbito público, que era la primera vez que las mujeres estaban comenzando a abrirse paso en la carrera literaria ya como profesionales. Y bueno, parte también de este trabajo y de este desarrollo que he hecho es precisamente evaluar cómo las artistas, las mujeres, cuál fue la razón para que ellas precisamente quedaran en el olvido. Y una de las razones es que históricamente las mujeres han sido relegadas por el canon artístico y literario, que por mucho tiempo fue un canon que solo estuvo evaluado por varones, y que prácticamente nos habían dicho que el arte hecho por mujeres, tanto el arte plástico como la literatura, carecían de valor, o podría considerarse que las temáticas que las mujeres habíamos por mucho tiempo desarrollado, pues no tenían el mismo valor o no eran consideradas como una obra de arte. Entonces, la importancia de abrir las investigaciones para la obra tanto plástica como literaria de las mujeres es precisamente reivindicar el valor, el trabajo artístico que las mujeres hemos hecho durante la historia del arte. Y bueno, en Chiapas vemos que a partir del siglo XX vamos a encontrar artistas, escritoras como Blanca Lidia Trejo, que en la década de los 30 fue una escritora y una poeta, activista, que fue reconocida pues nacionalmente. En parte de una de sus contemporáneas también fue Zoila Amable Fernández Ruiz, que también fue una poeta y narradora reconocida también a nivel nacional. Sin embargo, vamos a ver que quien pues traza el cambio, establece un cambio radical en la figura del artista y de la escritora, va a ser la gran Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, que en la década de 1940
comienza a publicar en los periódicos estatales de Chiapas, siendo todavía ella muy joven, a los 17 años de edad, y es a partir de esas publicaciones que ella nunca va a dejar precisamente de establecer un desarrollo en su escritura. Su obra, que es tan importante porque cuestiona el papel de la mujer en la cultura y en la sociedad a través de obras como su ensayo Mujer que sabe latín y en su obra Oficio de tinieblas. Es en la obra de Rosario Castellanos donde encontramos precisamente la importancia de cuestionar el papel de las mujeres en la cultura y en la sociedad. Es en la obra de Rosario donde también se nos demuestra que las mujeres tenemos el derecho de contar nuestras propias experiencias y también tenemos el derecho de contar nuestras propias historias. Ahora las mujeres podemos ver que el panorama artístico y literario en Chiapas es grande. Las mujeres hemos tenido una serie de predecesoras que nos abrieron el camino para que el día de hoy las mujeres podamos ejercer la escritura y la vida artística con mucho mayor libertad. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo que seguir haciendo y por eso es importante que las mujeres ahora podamos establecer a través de nuestra obra cuáles pueden ser nuestros derechos, las vindicaciones y tener la libertad de ejercer la vida artística como nosotros decidamos. Entonces, las mujeres ahora tenemos la libertad y tenemos también espacios productivos para nosotras las mujeres donde podemos formarnos, como es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, que el día de hoy es presidido por una mujer creadora, como es la maestra Angélica Altúzar. Entonces, tenemos todo este camino todavía que seguir recorriendo las mujeres en el arte y la cultura, y pues bueno, es una oportunidad muy importante que no podemos desaprovechar. Entonces, el proceso de la investigación que hice sobre las mujeres en la historia de la literatura en Chiapas, pues ha sido un proceso largo de muchos años de trabajo, de investigación en los archivos históricos del estado de Chiapas. Fue bueno investigar en el archivo, en los periódicos, desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, para conocer quiénes eran las mujeres que habían publicado en los periódicos, qué temáticas estaban desarrollando y bueno, qué preocupaciones estéticas y literarias tenían las mujeres, y además también saber cuántas mujeres habían publicado y habían participado de la vida cultural de Chiapas y que hasta el momento pues eran desconocidas y siguen muchísimas de ellas siendo desconocidas por el canon literario y también por la vida cultural de Chiapas. Entonces ha sido un proceso bastante largo, porque estudiar e investigar en los archivos pues sí requiere de tiempo, requiere de dedicación, de un cuidado y pues de una observación minuciosa de los materiales que hay en el archivo histórico, pues para encontrarlas, para encontrar su obra y también para ir reconstruyendo a través de los periódicos de todas estas décadas, pues cómo ha avanzado la literatura escrita por mujeres, ir también reconstruyendo a partir de los periódicos, de lo que hay ahí, datos biográficos de las mismas artistas, y pues poco a poco he podido ir construyendo esta historia de la literatura de nosotras las mujeres, de quienes nos antecedieron, a quienes nos dedicamos pues a la investigación literaria, a quienes antecedieron a las creadoras, a las poetas, a las narradoras, a las ensayistas, es decir, quienes estuvieron antes que nosotras.
Entonces, he podido ir reconstruyendo poco a poco esta historia a partir de pues, los datos que los mismos periódicos, tanto del siglo XIX como del XX, pues, nos han ido arrojando poco a poco, conforme he ido pues, descubriendo, he ido leyendo e investigando, y bueno, ahí está esta historia de las mujeres en la literatura, que todavía bueno, sigue en proceso, ya casi un proceso de culminación, hasta llegar más o menos a mitad del siglo XX, cuando ya comienzan bueno, el proceso ya moderno de las escritoras, mujeres que ya comienzan a tener mayores espacios a partir de mediados del siglo XX. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, es importante que reflexionemos sobre el valor de la obra artística de las mujeres en México y en Chiapas, porque las mujeres hemos producido arte y literatura a lo largo de la historia y lo seguiremos haciendo. Por eso es importante que la sociedad pues, reconozca el trabajo histórico que hemos hecho las mujeres en el mundo del arte. Y bueno, el Día Internacional de la Mujer es un día que reivindica precisamente nuestro trabajo, nuestro derecho a ejercer con libertad el arte y cualquier manifestación que nos interese a nosotras las mujeres. En el 2025 año de Rosario Castellanos, es importante reevaluar la obra de Rosario Castellanos, que es la mujer escritora más importante en la historia de Chiapas, porque fue una mujer que desarrolló todos los géneros artísticos, los géneros literarios, como la novela, la narración, el ensayo, la dramaturgia, la poesía, es decir, fue una artista integral como pocos en México han existido. Por eso la importancia de Rosario Castellanos en la historia de la literatura de Chiapas es vital, y la obra de Rosario Castellanos sigue siendo actual en términos de interpretación, de investigación, porque la obra de Rosario Castellanos abarca una infinidad de temas, desde la preocupación legítima que ella tenía sobre la vida de las mujeres, la importancia o el valor que la sociedad le había asignado a la mujer. Ella lo cuestiona desde sus ensayos, como su ensayo más importante, que es Mujer que sabe latín, y a través de sus novelas, como es Oficio de tinieblas y Balún-Canán. Pero también Rosario contribuye al desarrollo y a la reevaluación de otros temas tan importantes como fue el mundo indígena, ¿no? El mundo indígena frente a las desigualdades del mundo ladino en Chiapas en el siglo XX y en el siglo XIX, y pues bueno, tenemos la oportunidad de seguir reevaluando, de seguir acercándonos a la obra de Rosario Castellanos desde miradas nuevas que nos digan siempre, pues nos den interpretaciones nuevas y significativas también para la historia de la literatura en Chiapas. Y tal como diría Rosario Castellanos, sé que la lucha es larga, pero es nuestra, y bueno, seguimos en el camino de esta lucha, y esto es importante recordarlo en el marco del 8M o del Día Internacional de la Mujer.